Hola, mi amigo querido. Una vez más, por la gracia divina, estamos aquí juntos para estudiar la lección número 9 para el 29 de noviembre del año 2025. El título de esta lección es Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que desde que salimos, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén por causa del pecado, la vida del ser humano, nuestra vida, es un permanente peregrinaje rumbo a la verdadera tierra que Dios nos está preparando. Nunca podemos olvidar que somos peregrinos. El pueblo de Israel fue peregrino en el desierto. Y aun cuando entró a la tierra prometida, continuó siendo un pueblo peregrino, porque la esperanza de la vida eterna del cielo no es solo una esperanza de los hombres o de las personas del Nuevo Testamento, sino también de las del Antiguo Testamento. Vamos al primer capítulo de esta lección bajo el subtítulo de Edén y Canaán. Aquí veremos que Canaán era para Israel lo que para nosotros es la tierra nueva. Déjame leer el texto. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, lo siguiente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Voy a parar aquí para comentar un poco. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué tenía que salir? Porque el lugar donde Abraham se encontraba y donde recibió el llamado era un lugar poblado por gente pagana. La gente se había olvidado de Dios. Adoraban ídolos, dioses falsos, pequeños dioses que ellos inventaban cada día. Y Dios tenía otro plan para Abraham y para sus hijos. Entonces le dijo a Abraham, sal de esa tierra. Vas a ir a la tierra que yo he preparado para ti. Ese mismo mensaje es para ti y para mí hoy. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de un pueblo que inventa cada día nuevos dioses, dioses falsos. Y no me refiero solo a ídolos, a imágenes de cera o de madera que alguien pueda adorar. El otro día yo encontré en el avión una persona que me dijo, no, yo no tengo religión, yo no adoro a nada. Yo soy ateo, yo no creo en Dios. Para mí la fuerza está dentro de mí. La religión es para gente débil que tiene que apoyarse en algo para poder vivir. Y sin embargo, a medida que íbamos conversando, me di cuenta que él no era ateo, él creía en Dios, él tenía su Dios, y su Dios eran sus ideas, era su filosofía de vida. Él no renunciaría a nada por causa de sus ideas. Ese era su Dios. Y hoy vivimos en tiempos cuando la gente, el placer se torna un Dios, ¿ah? El poder un Dios, la fama un Dios. Hoy día con las redes sociales tú puedes ver que la gente quiere ser famosa, quiere aparecer. ¿Ah? Ojalá tuvieran un mensaje positivo que ayude a crecer a las otras personas, pero no. Entra a las redes sociales para que veas. Mi consejo es cuidado, porque el problema es que te puedes acostumbrar, a habituar a eso y ir en pos de eso. Pero ahora viene la orden divina, sal de ahí, ese no es tu lugar. Yo tengo una tierra mejor para ti. Y ahora con este comentario vuelvo a leer el texto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta? La esperanza del cielo, de la ciudad eterna, no es esperanza propia de los que vivimos en el Nuevo Testamento. Abraham, Jacob, Isaac vivieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que ellos se mantuvieron con la esperanza de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad no era Canaán terrenal. Ellos entraron a Canaán. Canaán para ellos era un símbolo de la verdadera ciudad que Dios está preparando para todos los seres humanos de todos los tiempos. Al final de cuentas, cuando Cristo vuelva, todos resucitaremos, desde Adán hasta nuestros días, todos resucitaremos, y los que hemos creído en Dios y hemos respetado el pacto de la gracia y de la obediencia, pues iremos con el Señor Jesucristo a nuestra verdadera Canaán espiritual. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de La tierra como un don. Esta parte veremos que la tierra era un don que Dios le daba a sus hijos, pero solo mientras ellos respetasen el pacto. No era un don que simplemente ellos recibían y ahora podían mal usar ese don. No, no, no. Ellos tenían que seguir las instrucciones divinas. La tierra era por gracia, pero conservar la tierra era por obediencia a los principios orientadores de las instrucciones divinas. Para entender mejor voy a leer Éxodo 3:8. Mira lo que dice. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Se estaba refiriendo a Canaán terrenal. Los he sacado de Egipto para llevarlos a esa tierra. Esa tierra de Canaán, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. De generación en generación, Dios les recordaba que ellos eran peregrinos rumbo a su tierra, a Canaán, que Dios les había prometido. Pero esa tierra estaba amarrada, diría así, al pacto de fidelidad que el pueblo hiciera con Dios. La tierra era de ellos, estaba garantizada. Pero si ellos se desviasen de los caminos de Dios, perderían la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Ellos se desviaron del camino de Dios. El profeta Jeremías narra eso. Cada uno hacía lo que quería, vivía como quería. Se atrevieron hasta a afrontar al propio profeta de Dios. Entonces vinieron los babilonios, los tomaron, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron los jóvenes cautivos a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron la tierra? Porque no respetaron el pacto, porque no siguieron las instrucciones divinas. Nosotros somos salvos por gracia. No hacemos nada, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. No podríamos hacer nada. Con nuestra humanidad no tenemos condiciones de hacer nada para salvarnos. La salvación es únicamente por gracia. Pero una vez que hemos sido salvos por gracia, vamos a vivir como gente redimida, como gente salva. ¿Y cómo vive la gente salva? Anda en los caminos de Dios, sigue las instrucciones divinas, no para ganar la salvación, porque ya ganó la salvación por la gracia maravillosa de Cristo. Este concepto tan simple es tan difícil de ser entendido por mucha gente, pero sigamos adelante. En la parte 3 de este estudio hablaremos de el desafío de la tierra. ¿Sabes? El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. La tierra entonces sería dada a ellos únicamente por gracia, mientras respetasen el pacto.
Para esto leo Josué capítulo 3, versículos 1, versículo 2 y también el 7. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Tú te das cuenta, ya lo dije anteriormente, la tierra prometida, Canaán, no le fue entregada al pueblo de Israel en un día, en un año. Habían pasado años. Josué ya estaba viejo. Dios se le presenta y le dice: Josué, ya has vivido lo suficiente. En cualquier momento vas a descansar. Pero todavía hay mucha tierra para ser conquistada. Esto es lo que nosotros necesitamos entender en la vida cristiana. Porque en este peregrinaje rumbo a nuestra verdadera casa, el diablo va a aparecer en nuestro camino colocando obstáculos, dificultades, tierras salvajes para ser conquistadas. Me refiero a vicios, hábitos, deficiencias de carácter, tendencias, herencia genética. Entonces, ¿te parece imposible llegar a la Canaán espiritual? ¿Por qué? Porque hay tanto enemigo en tu camino. Y llegas a viejo. Y aunque has conquistado mucho, todavía te falta mucho para conquistar. Este, querido, es un desafío para que no te contentes con la mediocridad, para que no estés conforme con lo que has logrado hasta aquí. Dios ha sido bueno contigo y te ha concedido victoria sobre las tendencias, sobre los defectos. Pero todavía hay mucha tierra para conquistar. Hay filisteos que te perturban. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de tu propia herencia genética, de tus tendencias, de tus tentaciones. El diablo viene de aquí, viene de allá. Pero hay una cosa: Dios te ha prometido la tierra y vas a llegar a la tierra. Y la tierra es por gracia. Pero en esta tierra tienes que aprender a depender de la gracia divina. ¿Y cómo lo haces? Buscando a Dios todos los días, estudiando la palabra de Dios todos los días, viviendo, aprendiendo a vivir en espíritu de oración y testificando el amor de Cristo. Mucha gente piensa que hacer el trabajo misionero, predicar el evangelio, yo no tengo habilidades, yo no tengo el don. No, querido. Predicar el evangelio no es don, es una necesidad. Tienes que hacerlo, porque así como el cuerpo humano necesita ejercitarse, moverse para durar bastante, en la vida espiritual, si tú quieres llegar a la tierra prometida, tienes que moverte. ¿Y cómo? Buscando personas para traerlas a Jesús. Ahí entra la testificación. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El Jubileo. Es interesante que Israel debería recordar siempre que la tierra era de él, de Israel, pero no le pertenecía. Es por eso que Dios estableció algunos conceptos que Israel debería respetar. En primer lugar, la tierra debía descansar cada 7 años. No debía ser cultivada. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel recordase que aunque era dueño de la tierra no le pertenecía. La tierra pertenecía a Dios. Claro que al descansar la tierra un año cada 7 años, también eso renovaba la misma fuerza de la tierra y la tornaba tierra más productiva. En segundo lugar, mira lo que Israel hacía.
cada 7 años también liberaba a los esclavos, porque como en todo tiempo, pues había gente desorganizada financieramente y había muchos israelitas que gastaban más de lo que recibían, que no eran fieles devolviéndole a Dios el sagrado diezmo que le pertenece a Dios y que es una señal de confianza y de pacto con Dios. En fin, vivían angustiados en deudas. Entonces, en ese tiempo la cultura era diferente. Ellos pasaban a ser esclavos, ya que no podían pagar con dinero, pagaban con su vida, con su servicio, pasaban a ser esclavos. Pero esos esclavos, por orden divina, eran liberados cada 7 años. Cosas de Dios, para mostrarle que al pueblo, que aunque tenían cosas, las cosas no le pertenecían a Dios. Otra cosa era el perdón de las deudas. Cada determinado tiempo las deudas eran perdonadas. Y entre ellas estaba la fiesta del jubileo. Cada 50 años se realizaba esta fiesta. Había mucha gente que había entregado su tierra. La tierra le era devuelta al que había entregado su tierra por causa de deudas. Todo esto ¿para qué? Para recordarle al pueblo que aunque la tierra era de ellos, no era de ellos. Parece incoherente, ¿no es cierto? Pero eso nos recuerda también a Dios. Esta computadora yo la compré, pero le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque la compré con dinero que Dios me dio. No, pero usted no se esforzó. No me esforcé, porque las fuerzas vienen de Dios. La vida viene de Dios. ¿Tienes dinero porque vendes papas? ¿Tú crees que el dinero que tienes es fruto de tu habilidad para ir, comprar las papas, venir a la otra ciudad, vender en la otra ciudad? No. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te mantiene? Es Dios. Por lo tanto, aunque las cosas son tuyas, no son tuyas, le pertenecen a Dios. Y en la fiesta del jubileo, el pueblo de Israel recordaba justamente eso, que era dueño de la tierra, pero la tierra por encima de todo le pertenecía a Dios. Y llegamos al fin de este estudio hablando de la tierra restaurada. Ya dije que el pueblo de Israel entró y poseyó Canaán, pero se desvió de los caminos de Dios. En consecuencia vino el enemigo, en este caso Babilonia, derrotó, quemó la ciudad, destruyó el templo y se llevó a los jóvenes hebreos cautivos a Babilonia. Uno para allá, otro para allá, distribuidos por los cantos de la tierra. Pero cuando ellos reconocieron su pecado, los israelitas se arrepintieron, lloraron, clamaron a Dios. Dios cumplió la promesa de traerlos de nuevo y reunirlos. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Esto sucedió durante el exilio. Dios levantó al profeta Ezequiel, un pueblo esclavizado ahora en Egipto, triste por causa de su desobediencia. Dios usa a Ezequiel para traer palabras de ánimo. Dios, ¿qué le promete Dios? Los recogeré, los traeré, los juntaré de nuevo, restauraré la tierra de Israel. Sigo leyendo el versículo 18, dice, y volverán allá. ¿Allá dónde? A Jerusalén, a la tierra, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Pues era por causa de esto que ellos fueron cautivos. Ahora volverán, pero ahora arreglarán la vida, limpiarán los altares inmundos, adorarán únicamente a Dios. Luego, ahora el versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean
por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Entendiste el mensaje? Dios le dio a Israel la tierra de Canaán por gracia. No hicieron nada, pero les dio instrucciones. ¿Recuerdas que cuando construyeron el altar escribieron las instrucciones ahí? Pero ellos se olvidaron de las instrucciones, no las cumplieron, no las obedecieron, se apartaron de Dios, cayeron en la idolatría, en el paganismo. Bien, vino el enemigo, los encontró sin la protección divina, porque tú estás bajo la protección divina cuando estás en Dios. Cuando te apartas de Él, pues estás sin la protección divina. No es que Dios te abandona, Dios te sigue, Dios te llama, pero si tú te vas, ¿qué puede hacer Dios? Vino el enemigo, Babilonia, los llevó cautivos. Ahora viene la promesa de Dios. Yo los traeré de nuevo a la tierra. Pero ahora viene una promesa bonita que sirve para ti y para mí. Y yo arrancaré de tu corazón, de tu cuerpo, el corazón de piedra, duro, terco, orgulloso, vanaglorioso. Lo arrancaré. Te daré un corazón de carne. Colocaré dentro de ti mi espíritu para que andes en mis caminos, para que seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Oh, queridos, a veces la vida tiene que golpearnos para entender que estamos lejos de Dios. Muchos de ustedes, mis amigos queridos que me siguen, no están en la iglesia. Están apartados de Dios y apartados de la iglesia por motivos que yo no sé. Pero tú me acompañas, tú estás conmigo semana a semana. Tú eres una persona linda, sincera, Dios te ama mucho. Pero a veces la vida tiene que golpearnos para entender que no podemos limitarnos a mirar un video por semana. Hay que renovar el pacto con Dios. Hay que volver a Dios. Dile, Señor, arranca de mí este corazón orgulloso, este corazón soberbio. Dame un corazón de carne, coloca tu espíritu en mí. Enséñame a caminar en tus caminos y entonces vas a ver cómo las nubes desaparecen, la tristeza desaparece, el miedo del futuro desaparece, la depresión desaparece y amanece un nuevo día en tu existencia. Dios te bendiga, querido. Vamos esta semana a la lucha, al trabajo, pero confiando en Dios, dependiendo de Dios, caminando con Dios. Felicidades. Hola, mi amigo querido. Vamos al estudio de la lección número 6 para el 8 de noviembre del año 2025. El título de la lección es El enemigo interno. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la victoria de Israel estaba garantizada mientras el pueblo obedeciese el pacto de fidelidad que había hecho con Dios. Cuando el pueblo se olvidaba de ese pacto de fidelidad, de obediencia, de sumisión a Dios, ahí venía la desgracia. Pero durante su peregrinaje por el desierto, Israel aprendió una lección que todos tenemos que aprender. El verdadero enemigo no estaba fuera. El verdadero enemigo estaba dentro del propio pueblo de Dios. Y hoy nosotros como seres humanos tenemos que aprender que nuestros verdaderos enemigos no están fuera de nosotros. Nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos cuando no sabemos tomar decisiones, cuando no respetamos el pacto con Dios, pacto de sumisión y de obediencia y de fidelidad. Entonces vamos al estudio de esta lección viendo el primer subtítulo: Incumplimiento del pacto. La obediencia del pacto aseguraba, garantizaba la victoria del pueblo de Israel, pero a veces el pueblo se olvidaba de eso. Leo lo que dice Josué 7:11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres.
¿En qué circunstancias fue escrito este texto? Bueno, Israel mandó espías, Josué mandó 2 espías en nombre de Israel para visitar una ciudad llamada Ai. Y los espías volvieron diciendo, es un pueblo pequeño, no necesitamos preocuparnos. Vamos a mandar unas 3,000 personas, unos 3,000 guerreros y es suficiente. Ellos sufrieron una, una derrota terrible, humillante. Fueron corridos, expulsados, muertos. Y entonces, pues delante de la derrota, todos nos conmovemos. Tú sabes que a veces en la victoria de la victoria tú no sacas lecciones, porque la victoria estás ahí ofuscado con tanto aplauso, todo el mundo te felicita, todo el mundo te admira, te entrega recompensas, premios, coronas, medallas. Ahí no aprendes nada. Pero cuando sufres una derrota y todos se van y te quedas solo y triste y abandonado y rechazado, ahí tienes tiempo para la reflexión y te das cuenta dónde fallaste. Después de la batalla, de la victoria extraordinaria de Jericó, pues el pueblo de Israel estaba tan ofuscado con la victoria que no tuvieron tiempo para la reflexión. Fueron ahí, a la ciudad ahí, y sufrieron una derrota escandalosa. En estas circunstancias viene el texto que acabo de leer. Y Dios le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. En realidad Israel no había pecado. Aquí en este texto se menciona por lo menos 5 pecados. Mira, han quebrantado mi pacto. Han tomado del anatema. Han hurtado. Han mentido. Han escondido los enseres prohibidos. Pero en realidad Israel no había hecho eso. Quien había hecho eso era un hombre llamado Acán. Pero encontramos aquí una lección. El pecado de un hombre contamina todo el pueblo. Pero el problema de Israel no había sido solamente el pecado de Acán, que trajo maldición al pueblo. El problema de Israel había sido la extremada confianza después de la batalla de Jericó. El hecho de que si a Jericó, una nación guerrera, la hemos derrotado, a esta ciudad no necesitamos mandar mucha gente. Esa confianza, en ningún momento Dios le dijo, vayan y conquisten. Ellos lo hicieron por voluntad propia, por suficiencia propia, por orgullo, por vanagloria. Habían derrotado a una grande nación, ¿cómo nos derrotarían a este pueblo? Y sin embargo sufrieron una escandalosa derrota. Vamos a la segunda parte de este estudio, el pecado de Acán. Leo Josué capítulo 7, versículo 7, dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira, el grande líder Josué, haciéndole este tipo de reclamación a Dios. ¿Para qué nos hiciste pasar a este lado? Para sufrir derrota. Pero cuando fueron sin permiso de Dios a conquistar ahí no necesitaban de Dios. Ahora necesitaban de Dios. ¿Para qué? Para quejarse, para llorar, oh Señor, ¿para qué nos trajiste? Pero en ningún momento ellos dijeron, oh Señor, ¿por qué fuimos sin pedirte consejo? ¿Por qué fuimos llevados por nuestro orgullo? No, no. El problema es ese, que vuelvo a repetir, las grandes lecciones se aprenden de las derrotas, no de las victorias. El pueblo de Israel debería haber agradecido a Dios, reflexionado a Dios y no debería haberse atrevido a partir en dirección de sin el consentimiento de Dios. Pero fueron sin permiso de Dios. Los espías
que investigaron la ciudad de Ai, volvieron diciendo: "Es un pueblo chiquito, no necesitamos gastar tanto recurso humano, vamos a mandar 3,000 personas suficiente". Y esos pobres 3,000 murieron, huyeron, fracasaron terriblemente. Esto nos lleva a la tercera parte, decisiones equivocadas. Los grandes pecados de la vida nacen en la cabeza. Tomamos decisiones erradas. Nadie peca porque pecó. El pecado empieza en la cabeza de alguna o de otra manera. Oh, querido, cuando el enemigo quiere llevarnos al suelo, comienza a trabajar no con nuestros pies para que tropecemos, comienza a trabajar con nuestra cabeza, con nuestras ideas, con nuestra mente. Y generalmente preocupado en las cosas de esta tierra, atraídos por las cosas de esta tierra, nos olvidamos de la comunión con Dios y ahí nuestra caída puede ser estrepitosa. Ahora, cuando Acán pecó y trajo maldición al pueblo de Israel, Josué mandó llamar a Acán. En esta ocasión Josué es un vocero de Dios. Y mira lo que dice. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es interesante la manera como Josué se aproxima de Acán. Hijo mío, crea confianza. Hasta los peores pecadores merecen misericordia y amor. Es triste cuando alguien cae como los otros seres humanos, tan pecadores como el que cayó. Nos sentimos en el derecho de maltratar, de humillar, de herir, de golpear. Josué, que había pecado de cierta manera al no consultar con Dios para conquistar a Ai, había confiado en sus propias fuerzas para mandar espías y después invadir sin la permisión de Dios. Ese Josué tuvo la capacidad de hollarse a sí mismo, mirarse a sí mismo y después decirle a Acán: hijo mío, yo te entiendo, tú eres un ser humano, tu pecado no es mi pecado, nuestros pecados son diferentes a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios tú eres tan pecador cuanto yo. Hijo mío, alaba el nombre de Dios, humíllate ante Dios. Nadie puede alabar a Dios si no se humilla ante Él. ¿Y qué quiere decir humillarse ante Dios? Reconocer que tú eres ser humano, reconocer que Dios es Dios. No justificar tu pecado, no tratar de explicar tu pecado, simplemente humillarte, reconocer. Y entonces Josué le dice: ahora declárame qué es lo que has hecho. Y si tú ves el resto de la historia vas a ver que Acán dice: sí, erré, no debería haber tomado lo que Dios dijo que no debía tomar. No debería haber hecho lo que Dios dijo que no debería hacer. Fui humano, fui culpado, traje vergüenza, traje dolor, traje tristeza a mi pueblo. Todos los seres humanos cargamos en nosotros lo que se llama la naturaleza pecaminosa. El pecado de todos no es igual ante los ojos de los hombres, pero ante Dios es el mismo pecado. Por eso la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. Cabeza, pensamientos, pies, acciones. Todos cargamos la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que todos dependemos de Dios, buscarlo cada día y orar arrepentidos a sus pies. Cada día es un nuevo día. Por eso Elena de White dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de este tu primer trabajo. Cada día es una página en blanco que Dios nos
entrega. Acán falló, el pueblo de Israel falló, Josué falló, todos fallaron. Consecuencia, la derrota triste frente a una ciudad pequeña llamada Ai. Ahora, la confianza de Dios no acaba. El hecho de que has caído una vez no quiere decir que ya caíste para siempre, que no te puedas levantar. E Israel se levantó. Y ahora Dios le mostró que cuando respetas el pacto de amor y fidelidad con Él, las cosas pueden cambiar a tu alrededor. Mira lo que dice Josué 8:7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Voy a contarte el contexto para que entiendas el texto. Después que todo pasó, ya Josué pidió perdón a Dios, clamó a Dios. Acán reconoció su pecado, fue castigado por su pecado. El pueblo de Israel fue humillado por su atrevimiento de ir a conquistar ahí sin el permiso de Dios. Después de todo eso, porque siempre hay un después, porque Dios es el Dios de las oportunidades, porque el hecho de que fracasaste hoy no quiere decir que te quedas fracasado para siempre. Ahora sí Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan a la ciudad de Jai, vamos a conquistarla. Ustedes lleguen, y cuando lleguen a la ciudad, hacen de cuenta que ustedes están retrocediendo. Y al verlos retroceder, el ejército de Ai se va a animar y va a salir para perseguirlos. Pero ustedes no retrocedan completamente. Quédense preparando una emboscada. Y cuando el pueblo de Ai salga atrás de ustedes, ustedes los agarran en el camino. Y así fue la gran victoria. Pero lo que voy a leer el texto de nuevo para que entiendas. Entonces vosotros os levantaréis y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios os entregará en vuestras manos. No fue la victoria de Israel en esta ocasión, no fue resultado de su estrategia, no fue resultado de un plan, no fue resultado de su poderío militar, fue el resultado de que ahora siguieron el plan divino, ahora se sometieron a Dios, ahora respetaron el pacto, ahora oyeron la voz de Dios, siguieron el consejo divino y querido, cuando haces eso en tu vida, la victoria está asegurada. Nuestras grandes derrotas en la vida es cuando por algún motivo nos olvidamos del pacto de obediencia, de sumisión, de humildad. Dios adelante, yo atrás. Dios mi guía, yo su discípulo. Yo soy un seguidor de Él. ¿En qué medida? En la medida que estudio la Biblia todos los días, vivo en espíritu de oración y llevo una persona para Cristo. Ahí estoy confiando en Dios, estoy siguiendo a Jesús. Ahí estoy dependiendo de Él. Porque cada mañana cuando tú te arrodillas, cuando tomas tiempo para pasar con Dios, ¿qué le estás diciendo a Jesús? Le estás diciendo, Señor, ¿sabes por qué estoy arrodillado aquí? Porque yo no tengo fuerzas, porque yo confío en ti, porque sin ti yo no puedo nada. Por eso estoy aquí. Tengo mucho para hacer hoy, pero estoy separando este tiempo porque dependo de ti. Ahora, cuando despiertas y sales corriendo a las actividades sin pasar tiempo con Dios, sabes lo que estás diciendo, no con la boca, sino con tu actitud. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Señor, yo estoy yendo directo al trabajo porque yo solito puedo, yo resuelvo el problema, yo sé cómo hacer. Resultado, quebraste tu pacto de fidelidad, de sumisión a Dios. Resultado, fracaso, derrota, las cosas no te salen como deben salir. El pueblo de Israel nos enseña grandes lecciones. Todas las historias que estamos estudiando no son para hacer historia, son para aprender lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia. Vamos a la última parte de este estudio, un testigo del poder de Dios. Y leo Josué 7, 7 al 9, para entender lo que
el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo enseñar. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?». Esta es la última parte que quiero destacar. En la derrota que el pueblo de Israel sufrió con Ai, en esa oración que Josué le hace a Dios: «Señor, ¿para qué nos trajiste aquí para sufrir la derrota?», olvidándose de decir: «Nos olvidamos de ti, no seguimos tu consejo y por eso fracasamos». Pero en esta oración, Josué reconoce una cosa: «Señor, si nosotros perdemos, el diablo va a dar una carcajada». ¿Por qué? Porque van a decir que nosotros somos tu pueblo. O sea, nuestra derrota es una humillación a tu nombre. Ahora, Señor, nosotros hemos fallado. ¿Qué harás con tu nombre? Esta es la grande verdad, querido. El diablo pelea contra ti. Acuérdate de la historia de Job, que no tiene nada que ver con esta lección. El diablo le dijo: «Quítale a Job todo lo que tiene y vas a ver que te maldice». Y cuando Job resistió el dolor, el sufrimiento y salió victorioso, el diablo recibió una bofetada en el rostro y el nombre de Dios fue enaltecido. Cada vez que tú fracasas, el nombre de Dios es vilipendiado. Cada vez que tú vences, nombre de Dios es enaltecido. Y para enaltecer siempre su nombre en tu vida, Dios te ha dejado su palabra escrita, sus consejos, su pacto. Sigue los consejos divinos. Haz lo que Dios te aconseja. Humíllate, pasa tiempo con Dios. Tu vida va a ser una vida de victoria y tu victoria va a ser una alabanza al nombre de Dios. Y cuando las otras naciones te vean, se van a preguntar: ¿qué tiene este hombre que Dios lo bendice tanto? Yo te podría contar historias tras historias de gente que estaba derrotada, humillada, perdida, acabada. Conoció a Jesucristo, se entregó a Jesús. Entró en un pacto de fidelidad con Dios, de obediencia, de humildad con Dios. Y Dios lo bendijo y hoy día son prósperos en todos los aspectos de la vida, no solo en el aspecto financiero. Hoy día los hijos de esas personas son grandes instrumentos de Dios: médicos, enfermeras, pastores, porque cuando Dios acepta, perdona, transforma, restaura, hace de nuevo. ¿Por qué? Porque en tu vida está en juego el nombre de Dios. Porque de tu victoria, cada victoria tuya es una bofetada en el rostro del enemigo. En este gran conflicto entre el bien y el mal, el diablo va a hacer de todo para tirar por tierra el nombre de Dios, tirándote a ti por tierra. Y Dios va a hacer todo lo que pueda para que tú camines con Él a fin de que tu vida sea una vida de victoria, de alabanza y de loor al nombre de Dios. Dios te bendiga, querido. Un gran abrazo. Muy bueno estar contigo. No tengas miedo a las luchas de la vida. Esta semana de repente vas a enfrentar momentos difíciles en la casa, con la esposa, con algún hijo tal vez. Hay mucha gente que ora por ti. Y mis queridos hermanos, ustedes que siempre están entrando a la página, escribiendo sus comentarios, escriban ahí, respondan a otras personas que están registrando sus pedidos de oración. Somos una gran familia, oremos los unos por los otros, crezcamos juntos y preparémonos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, qué alegría, estamos nuevamente juntos. La gracia de Dios es maravillosa, nos cuida cada día, nos da vida, nos da salud.
Y aun cuando en este momento estés pasando por un momento difícil de salud, confía en Dios, no desesperes. Gracias por la confianza que tienes cuando registras un pedido de oración en la página. Gracias a los que atienden esos pedidos de oración. Y yo también, en mi vida particular, respondo tus oraciones, clamo a Dios en favor tuyo. Tú sabes que la oración no cambia las circunstancias adversas que nos rodean. Lo que cambia es nuestro corazón. Cuando nos levantamos de las rodillas, nuestra actitud es completamente diferente para enfrentar las dificultades de la vida. Dios es grande, Dios no te abandona, Dios no te deja. Y claro, cuando tú te sobrepones al temor, al miedo, a la duda, a la desconfianza, pues ves el sol brillar nuevamente, porque así son las cosas en la vida con Cristo. La lección para esta semana es la lección 8 para el 22 de noviembre de este año 2025. Y el título, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. El propósito de la lección es estudiar algunas características que hicieron diferentes a Josué y Caleb, características que deberían ser imitadas por la juventud de hoy, por la generación de nuestros días. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Fidelidad. Aquí vamos a analizar un poco la vida de Caleb, que se atrevió a ser diferente a pesar de la contradicción. Y leo Números capítulo 13, versículo 6, dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Te cuento en qué circunstancias fue dicho esto por Caleb. Moisés había llegado a la tierra prometida. No te confundas, estamos hablando del libro de Josué, pero Caleb fue uno de los colaboradores estrechos de Josué y por eso estamos volviendo un poco a la historia de Caleb registrada en el libro de Números. Había llegado Moisés, todavía Josué no era el que lideraba al pueblo de Israel, era Moisés. Habían llegado a los límites de la tierra prometida. Esta fue en la primera oportunidad, porque después, por causa de la incredulidad del pueblo, el pueblo tuvo que dar vuelta al desierto durante 38 años más. Por eso demoró 40 años para entrar a la tierra prometida. Pero en esta ocasión Moisés envió espías, 12 espías para ver la tierra. 10 de ellos volvieron con un informe. Todos volvieron con un informe elocuente, maravilloso. La tierra es linda, la tierra produce leche y miel. Inclusive traían en sus hombros el fruto de la tierra para demostrar cómo la tierra de Canaán era bendecida. Pero entonces 10 de ellos se levantaron con un informe pesimista. ¿De qué vale que la tierra es buena, es maravillosa? Hay gente, hay gigantes imposibles de ser derrotados. La tierra se abre, se traga a los que caminan por ella. Todo mentira, porque si habían gigantes que mataban a todo el mundo, ¿cómo ellos regresaron? Y si la tierra se tragaba a todo el mundo, ¿cómo es que ellos volvieron? Pero el pesimismo, el derrotismo, la mediocridad espiritual. Que hay luchas en la vida, nadie puede negar. Que hay dificultades en la vida, no se puede negar. Pero que las dificultades sean mayores de los cristianos que confían en Jesucristo, no, querido, eso nunca. Ahí se levantó Josué y Caleb. Josué y Caleb. Josué todavía no dirigía al pueblo. Pero Caleb, su compañero, dijo pues estas palabras. ¿Para qué estamos aquí discutiendo? Subamos de una vez, entremos a la tierra. Pero la mayoría dijo, no, es imposible. Y por causa de esa incredulidad, el pueblo tuvo que dar vueltas en el desierto durante 38 años, hasta que toda esa generación que había salido de Egipto murió.
Fue una nueva generación que entró a la tierra prometida. Entonces, Caleb se destaca aquí como alguien que se atrevió a enfrentar la multitud mediocre, la multitud que se acomoda a los patrones de esta vida, la multitud que invierte valores, que invierte principios. Aunque le dijeran fanático, loco, anticuado, lo que sea, Caleb se atrevió a ser diferente. Lección: atrévete a ser diferente. En un mundo como el nuestro, en que la gente se burla de Dios, se ríe de Dios, se burla de los principios, invierte los valores. Tú no, querido. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un Caleb, tú eres un Josué moderno. Enfrenta la lucha, defiende tu fe, defiende tus convicciones, defiende tus principios. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Dame ese monte. Bueno, pasaron los años. El pueblo de Israel, ahora sí bajo la lideranza o el liderazgo de Josué, entró a la tierra prometida. Se establecieron, conquistaron, derrotaron a los enemigos. Recibieron la tierra que Dios les había prometido. Entonces, pues, Josué comenzó a distribuir la tierra para cada tribu. Y de repente observó que Caleb estaba con los ojos allá perdidos en las alturas. Y seguramente que Josué se acercó y le dijo: Caleb, todos están recibiendo su pedazo de tierra. ¿Y tú, qué parte de la tierra quisieras para ti? Entonces mira lo que dice Josué capítulo 14, versículos 10 al 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué cosa extraordinaria. Cuando Caleb fue a espiar la tierra prometida junto con Josué, era un hombre en la plenitud de la vida, 40 años, joven, 45 años, pero había pasado el tiempo. Ahora ya era un hombre de 85 años, palabras de él ahí en el texto. Soy un hombre de 85 años. Todo el mundo escogiendo la tierra más fácil, más pródiga, más productiva. Todo el mundo escogiendo lo mejor. Caleb no. Caleb mirando a los montes. Allá en las montañas vivían los anaseos, gigantes, gigantones. Aquellos gigantes que Josué y Caleb habían visto en la primera inspección de la tierra. Y entonces Caleb, mirando a esas montañas, dijo: Moisés, dame esa tierra, dame esas montañas. Ahora yo imagino el diálogo. Pero Caleb, tú ya estás viejo. No, no, no. Yo tengo 85 años, pero no estoy viejo. Mi optimismo sigue igual. Mi deseo de heredar la tierra continúa igual. Mi confianza en Dios continúa la misma. Entonces yo voy a ir a conquistar a esos gigantes. Mientras los otros están buscando la tierra fácil, ya conquistada, yo quiero la tierra no conquistada, habitada por gigantes. Y en el nombre de Dios los voy a derrotar. ¿Te acuerdas la primera vez que cuando la gente estaba con miedo de entrar en la tierra, el propio Caleb dijo: ya, ¿qué estamos discutiendo? Subamos. Porque su deseo siempre fue subir, subir, subir. Ahora,
con 85 años dice, dame la tierra, yo voy a subir en el nombre de Dios, mi confianza en Dios. Él no confiaba en sus fuerzas. ¿Qué serían sus pobres fuerzas de un hombre de 85 años delante de los gigantes jóvenes que habitaban ahí en las montañas? Su confianza estaba en la gracia maravillosa de Dios. La gracia de Dios te acompaña a donde tú vayas. Si vas al valle, allí está Dios contigo. Si vas a las montañas, Dios está. Si vas al calor, Dios está contigo. Si vas al frío, Dios está contigo. Hace un tiempo atrás estuve en las alturas de Pisacoma, en las alturas del altiplano peruano. Acepté el desafío de ir allá por un simple motivo. Un día le pregunté al presidente, ¿cuál es el terreno aparentemente más difícil aquí? Y él me dijo, Pisacoma puede ser uno de ellos. Más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y yo dije, voy allá. Dile al pastor que si prepara candidatos para el bautismo, yo voy allá. Y fui. El pulmón, pues, tenía dificultades para respirar. Mi corazón estaba agitado. Un médico estaba a mi lado acompañándome, la ambulancia fue conmigo. Pero llegamos a Pisacoma, estadio lleno, prediqué en Pisacoma. Porque queridos, los que confíen en Dios no están buscando el terreno fácil. Ahora, yo fui un día y volví. Pero y el pastor que está ahí, su esposa, sus hijos que están ahí, ellos están todos los días en ese frío terrible, en las dificultades, en la aridez del terreno. Están ahí luchando, predicando el evangelio. Dame esas montañas. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios. No el lugar fácil, dame el lugar difícil, dame el lugar que nadie quiere. Ese fue Caleb. Y esa es una cosa que la generación de hoy tiene que aprender. Ahora vamos a la tercera parte del estudio bajo el subtítulo de El poder del ejemplo. Bueno, la generación de Josué y Caleb supo pasar sus valores para la siguiente generación. Para que entiendas esto, voy a leer Josué 15:16. Estas son palabras de Caleb. Dice lo siguiente. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Kiriat Sefer. Kiriat Sefer era un lugar donde los enemigos estaban armados hasta los dientes. Ya te digo que desde que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, su vida fue una vida de permanente batalla. Poseer la tierra no fue una cosa de un día, de un mes. A veces nosotros queremos que todo se solucione, todo aparezca en un instante. No, con Dios las cosas no son así. El pueblo de Israel tuvo que luchar, tuvo que esforzarse. Primero derrotaron a Jericó, después fueron avanzando. Hubo una derrota en Ai, después se arrepintieron, reconocieron su pecado, siguieron avanzando. Caleb pidió las montañas, pero había una ciudad llamada Kiriat Sefer que parece que nadie quería conquistarla. Entonces, ¿qué hizo ese Caleb destemido? Dijo, al que se atreviere a ir a Kiriat Sefer y conquistarla, yo le doy a mi hija como su esposa. ¿Quién no quisiera ser yerno del gran Caleb, el gigante Caleb? Así que un hombre llamado Otoniel aceptó el desafío y fue y conquistó, y Caleb le dio a la esposa. Escuchen una cosa, tenemos que aprender a desafiar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Me alegra ver en diferentes países jóvenes capacitándose, entrenándose para ir a prestar servicio a lugares distantes, lugares difíciles. A veces esos jóvenes duermen en el suelo, comen la comida del pueblo, tienen dificultades, pero van
a prestar servicio, a servir a Dios. Esos son los Otoniel modernos que aceptan el desafío de la generación que ya se va para continuar evangelizando. El mundo todavía no está evangelizado. Hay lugares a donde todavía no ha sido plantada la bandera del evangelio, lugares difíciles donde quien predique el evangelio corre peligro de muerte. Pero necesitamos jóvenes dispuestos a ir a esos lugares y a entregar su vida por Cristo. Seguimos avanzando con la lección. Vamos a la parte 4, bajo el título de Un héroe humilde. Y aquí hablaremos de Josué, porque Josué también finalmente escogió un lugar para vivir, y él escogió Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo pues estaba el arca, y el arca simbolizaba la presencia de Dios. O sea, hasta buscando el terreno para vivir, Josué buscó estar cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que todo su peregrinaje Dios lo había acompañado, nunca lo abandonó. Leo Josué capítulo 19, versículos 49 y 50, dice así: Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. ¿Te das cuenta que el líder, que fue Josué, no fue el primero en escoger la tierra? Fue el último. Interesante que la expresión del texto dice, el pueblo le dio. O sea, por él de repente ni tenía tierra. Pero el pueblo dijo, no, Josué, tú eres el líder. Tienes que tener también un lugar para vivir. Y él escogió Timnat-Sera, que quedaba cerca de Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque él quería vivir cerca de Dios. Benditos aquellos que quieren vivir siempre cerca de Dios. No físicamente, espiritualmente. No bajes las armas. Busca a Dios todos los días. Su presencia es la clave de la felicidad, porque su presencia, la presencia divina, saca de tu corazón el miedo, la duda, la desconfianza, el pesimismo. Los años llegan, la vejez llega, pero si tienes a Cristo en el corazón no vas a ser un hombre mediocre espiritualmente. Vas a ser un vencedor. La vejez llega, el cuerpo ya no es el mismo, pero tu optimismo no nace de tus energías, de tus fuerzas, nace la presencia de Jesús en tu corazón. Llegamos a la parte final de este estudio hablando de transformados por la contemplación. Esta semana estudiamos las vidas de Josué y de Caleb, y ya dijimos, tenemos mucha cosa que aprender de ellos. Sería bueno revisar la vida de ellos e imitar la actitud victoriosa, aguerrida, humilde, fiel, actitud de servicio de estos dos personajes. Pero en realidad a quien tenemos que contemplar no son a los personajes bíblicos. Por más buenos que hayan sido, como Daniel, como José, hombres extraordinarios cuya vida inspira, a quien debemos contemplar es al Señor Jesucristo. Por eso leo segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aunque contemplemos a los personajes bíblicos de la Biblia y leamos sus historias y los contemplemos y aprendamos de ellos, nuestros ojos tienen que estar contemplando permanentemente día y noche al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para aprender de Él, para ser transformado por Él. En la medida que tú estés cerca de Jesús, que convivas con Jesús,
el carácter de Jesús se va a reproducir en tu vida. Vas a llegar a ser igual a Jesús en tu carácter. Y cuando el carácter de Jesús se refleja en tu vida, vas a ser un esposo feliz, un padre feliz, una esposa feliz, un empleado feliz, un patrón feliz, un ser humano feliz. ¿Por qué? Porque la causa de todos nuestros problemas es el carácter. Peleamos, discutimos, brigamos, queremos lo mejor para nosotros. A veces somos egoístas, orgullosos, vanagloriosos, pero cuando aprendemos a ser como Jesús, pues las dificultades aparecen, porque las personas ven en nosotros a Jesús andando cada día por las calles de la ciudad. Dios te bendiga, querido. Disfruta de una semana bendecida de trabajo. Ve con fe en el poder de Jesucristo. Aunque tengas que tocar puertas, luchar, batallar, no son tus fuerzas, es la gracia maravillosa de Cristo que va contigo. Un abrazo, felicidades.